Hola a todos y todas mis alumnos y alumnas de técnicas de estudio del Colegio San Miguel Arcángel. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo desde mi casa y los invito a recorrer juntos la clase número 2 en torno al tema planificación. Para eso, antes de entrar en la exposición propiamente dicha del tema, quisiera que viéramos cuáles fueron las respuestas de la encuesta que les mandé a contestar la semana pasada en torno a sus formas de estudiar. La primera de las preguntas que les hice fue: ¿separas un tiempo del día para leer y o estudiar? Y la mayoría de ustedes me contestó que a veces. Es decir, que fueron sinceros. No me contestaron que estudian siempre, pero tampoco me contestaron que no estudian nunca. Por lo tanto, está bueno que realmente puedan estudiar a veces, separarse un tiempo del día a veces, que realmente puedan hacerlo, y los insto a que lo hagan, que tengan ese momento del día para sentarse y ponerse al día con todas las materias del colegio. En la segunda pregunta, les pregunté cuántas horas por semana dedican al estudio más o menos. Ustedes me contestaron que entre 7 y 14 horas. La gran mayoría me contestó de eso. Que era el medio entre dos tiempos, entre 0 horas y más de 14 horas. Me parece de vuelta muy bien que hayan sido sinceros, que no me hayan contestado que estudian un montón de tiempo a la semana. Y me parece bien que realmente puedan estudiar entre 7 y 14 horas por semana, que realmente tengan un tiempo amplio para sentarse, para leer, para investigar. Es necesario para que después no se les acumulen las tareas y se queden con poco tiempo para estudiar o para realizar actividades. En la pregunta número 3 les pregunto en qué momento del día suelen estudiar y en qué lugar. La mayoría me contestó que estudia entre la mañana y la tarde y que lo hacen en su habitación o en el comedor o en el living. Está bueno que ustedes encuentren un momento en el día en el que se sientan con más ganas de estudiar, en el que se sientan más activos, que reconozcan que ese es el momento en el que se sienten con más ganas de aprender y que se aprovechen de ello. Es decir, si ustedes tienen más ganas de estudiar a la tarde, realmente utilicen el tiempo de la tarde para estudiar. Una mamá de uno de sus compañeros, Gianluca, a la que de paso le mando un beso, y a Gianluca también, me comentó que Gianluca tiene un momento específico en el cual se concentra, que es el momento de la tarde, y me parece muy bien que él lo pueda reconocer, que reconozca que hay un tiempo en el que se siente con mayor predisposición para estudiar. Está bueno que lo reconozcan y que, como les decía, se aprovechen de eso, de ese reconocimiento, de que tienen un momento especial en el que se conectan con el estudio. Aprovéchense, utilícenlo y además ubiquen un lugar específico de sus casas en el que se sientan completamente cómodos. Pueden estudiar en sus habitaciones, como estudia la mayoría, lo que puede habilitar a que ustedes se concentren más, pero también pueden hacerlo en el comedor o en el living, en donde quizá tengan contacto con otras personas que puedan llegar a responderle dudas respecto a lo que están estudiando. En la pregunta número 4 les pregunté si estudian solos o con alguien más y por qué. Muchos de ustedes me contestaron que estudian solos y muchos me contestaron que estudian con ayuda. Lo que yo les recomiendo es que estudien un poco solos y un poco con ayuda. ¿Por qué? Porque si estudian solos van a garantizar su concentración. Al estar solos no va a haber nadie que los interrumpa, ningún ruido, ninguna persona. Por lo tanto, van a poder concentrarse de mejor forma para leer y estudiar. Pero también pienso que es interesante e importante que puedan estudiar junto con otra persona. Por ejemplo, sus mamás, como bien mencionó la mayoría, a las que de paso felicito por estar ayudando a los chicos a enseñar, a aprender, perdón. Ustedes son las que están enseñando, de alguna forma.
Es necesario también que estudiemos con ayuda, porque esas ayudas muchas veces nos resuelven dudas respecto a lo que estamos leyendo, a lo que estamos tratando de estudiar. Así que les recomiendo, como decía, que estudien un poquito solos y un poquito con ayuda. En la pregunta número 5 les pregunté si aplicaban alguna técnica de estudio en el momento de estudiar. Y ustedes me contestaron, la gran mayoría me contestó, que estudia a partir del subrayado, que es una técnica de estudio muy conocida, como estuvimos viendo y charlando, y en la que vamos a ahondar más adelante en esta materia que les voy a explicar, que les voy a proponer que apliquen sobre distintos textos. Pero también me comentaron ustedes en esa pregunta que utilizan ciertas técnicas de estudio no tan habituales, yo las llamaría técnicas de estudio alternativas, como por ejemplo la visualización de videos. Luego de leer o de intentar comprender un texto, se apoyan en videos de internet que explican esos temas y de alguna forma eso los ayuda a comprender mejor lo que estuvieron tratando de aprender. Me parece excelente que puedan utilizar estas otras herramientas. También alguien comentó que lee y le explica a alguien lo leído, y me parece perfecto eso también. Que puedan tener contacto con otra persona, que puedan explicarle, intentar explicarle a otra persona lo que leyeron, de manera de que ustedes puedan empezar a fijar los contenidos que estuvieron estudiando. Por último les pregunté si memorizan o estudian, y cuál de esas dos formas les parece la más efectiva. La mayoría me contestó que prefiere estudiar antes que memorizar, porque consideran que memorizar los lleva a olvidarse de lo que intentan estudiar. ¿Por qué? Porque cuando memorizan se están apegando a lo que leen en un texto, entonces en el momento de reproducir lo que leyeron de ese texto, en una evaluación, en un examen oral, tienen que reproducir exactamente lo que leyeron de ese texto, palabra por palabra. Si olvidan alguna palabra, ya no pueden continuar con el hilo de la exposición. Ese es el problema de la memorización, que si ustedes se olvidan una palabra o dos palabras, un concepto, ya no pueden explicar el resto o seguir adelante con su exposición o explicación. Yo creo que es mucho mejor que puedan estudiar antes de memorizar, que puedan comprender lo que van leyendo, que puedan explicar con sus propias palabras lo que les presenta un texto. Y resalto una expresión que me marcó uno de ustedes en esa pregunta, que dice así: memorizar es decir lo que dice un libro, estudiar es pensar más. Me encantó esta frase, porque es así. Memorizar es decir literalmente lo que nos presenta un libro, un autor. En cambio, estudiar ya es un paso más adelante del leer. Ya no es simplemente leer y memorizar lo que me está diciendo un autor. Es poder traducir con nuestras propias palabras lo que nos presenta ese autor. Y para eso vamos a tener que pensar. Por lo tanto, es como más complejo, y no solo más complejo, sino también más enriquecedor. Así que los invito a que estudien en la medida de lo posible. Si hay materias en las que tienen que memorizar conceptos, es lógico, por momentos van a tener que memorizar ciertas ideas o ciertos nombres. Pero en lo posible, estudien, ¿sí? Bien, ¿para qué les hice hacer esta encuesta? No solo para que de alguna forma reflexionen en torno a sus formas de estudiar, que puedan identificar qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal a la hora de estudiar, sino también para que reflexionemos en la importancia de cómo es que ustedes estudian, cómo es que están estudiando, y en la importancia de la planificación del estudio, de la planificación de con quién van a estudiar, en dónde van a estudiar, cuándo van a estudiar. Planificar el estudio es central para que ustedes rindan bien y con éxito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva de este PowerPoint, en donde vuelvo al cuadro sinóptico central de la materia que ya les presenté, para mostrarles que estamos en la primera parte de la materia que tiene que ver, como ya les estuve comentando, con la planificación.
La planificación es el primer paso, según creo yo, previo a la entrada a un texto. ¿Y en qué nos vamos a centrar hoy? En la planificación a raíz del tiempo y del material. Vamos a centrarnos en la planificación de cómo estudiar, de cómo tienen que estudiar ustedes a raíz del tiempo que tienen para hacerlo y a raíz del material que tienen para estudiar. Primero que nada vamos a ver qué es la planificación, porque quizás yo estoy hablando mucho de planificación y ustedes no entienden el término. Así que pasemos a la tercera diapositiva. En la tercera diapositiva presento el título de la clase, que es la planificación, el primer paso a la hora de estudiar. Como bien les decía, antes de estudiar, antes de sentarse frente a un texto y de aplicar sobre él distintas técnicas de estudio, lo importante es que ustedes se tomen un tiempo para planificar. ¿Pero qué es planificar? Según el primer cuadro de esta diapositiva, planificar es planear algo de antemano, idear algo antes de hacerlo. También es elaborar el desarrollo de una futura actividad, es decir, pensar cómo vamos a hacer algo más adelante. Y además es el primer paso frente a todo proyecto que nos permitirá desarrollarlo con éxito. Es lo que tenemos que hacer antes de hacer cualquier cosa si queremos que esa cosa nos salga bien. Podemos planificar de todo, podemos planificar un cumpleaños, un viaje. Planificar es idear eso de antemano antes de que suceda, de manera que cuando suceda bien. El objetivo de la planificación siempre es el éxito de lo que queremos hacer, ¿sí? Ahora, ¿en qué consta planificar antes de estudiar? ¿Sí? En planear cómo vamos a estudiar, de qué manera. Con papá, con mamá, solos, acompañados, en el comedor, en el living, de día, de noche. Pero además, y esto es importantísimo y es en lo que quiero hacer hincapié en esta pequeña clase, tenemos que planificar cómo estudiar a raíz de la cantidad de días que tenemos para estudiar, es decir, del tiempo, y a raíz de la cantidad de material que tenemos para estudiar, es decir, tenemos que planificar cuánto vamos a estudiar por día o cuánto vamos a leer por día. De manera que podamos organizarnos, que podamos estudiar de a poco, con tiempo, y que no se nos acumule mucha lectura para un día antes de una evaluación, o que nos encontremos un día antes de la evaluación con poco tiempo para leer todo lo que tenemos para leer, o con mucho texto, muchas páginas, y también poco tiempo, y eso nos perjudique en el momento de rendir, que no podamos rendir como queremos, que nos vaya mal en las evaluaciones. En la última diapositiva les presento cuál es el resultado de la planificación, que es lo que comenté previamente, que es el éxito. Si ustedes realmente planifican su estudio antes de sentarse a estudiar, planifican cómo van a estudiar y a raíz, y teniendo en cuenta la cantidad de días que tienen para hacerlo y la cantidad de material que tienen que estudiar, sin duda que a ustedes les va a ir bien, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié en la idea de la planificación, porque me parece que es esencial para que ustedes puedan rendir bien sus evaluaciones, puedan también tener el tiempo suficiente para ir adquiriendo la información que tienen que adquirir para un examen, que puedan organizarse, ¿sí? Y no terminar abarrotados de material para estudiar o con muy poquito tiempo para hacerlo, y que eso les permita que les vaya bien. Por último, les traigo algunos ejemplos de cómo planificar. En el primer ejemplo les presento lo siguiente. Si el miércoles me entero yo de que el miércoles que viene, es decir, en 7 días,
tengo una evaluación de ciencias sociales, lo que puedo hacer es contar cuántas páginas del libro de ciencias sociales tengo que estudiar y subdividirlas por la cantidad de días con los que cuento. En otras palabras, para organizarme bien el estudio, lo que puedo hacer es contar los días que tengo para estudiar, ver qué material tengo, cuántas hojas tengo que leer, cuántos párrafos, cuántos textos, y subdividirlos en función de esa cantidad de días para que después, como les decía, a último momento no tenga mucho para leer o poco tiempo para hacerlo. Eso es planificar, ¿sí? De manera que después podamos rendir con éxito. El segundo ejemplo dice así: si el viernes la profesora de prácticas del lenguaje me pide que lea un libro de 140 páginas para dentro de 2 semanas, lo que puedo hacer es proponerme leer 10 páginas por día. Es decir, me subdivido el material, ese libro, en los 14 días de esas 2 semanas que tengo para estudiar, y por lo tanto me propongo leer 10 páginas por día. De esa forma voy a llegar bárbaro al día de la exposición del libro. No voy a tener problemas, no voy a llegar al último día sin tiempo o dándome cuenta de que no leí ni la cuarta parte del libro. Y además, como les dije antes y sobre lo cual insisto, voy a rendir con éxito, me va a ir bien, les va a ir bien si pueden planificar cómo estudiar y a raíz de cuánto tiempo y del material que tienen. Así que los insto a planificar, los insto a que antes de sentarse a leer un texto, antes de sentarse a marcarlo y de aplicar distintas técnicas de estudio sobre él, pueden pensar dentro de sus mentes cómo van a planificar ese estudio, cómo van a estudiar, con quién lo van a hacer, con cuánto material cuentan, con cuántos días cuentan. Y esa planificación yo les aseguro que los va a llevar a que les vaya bien en las materias que tengan que rendir. Eso es todo por hoy, esa es la clase que vengo a presentarles. Esta es la clase que vengo a presentarles. Espero que a partir de la clase, ustedes puedan realmente empezar a planificar antes de sentarse a estudiar, antes de ponerse a estudiar. Que también puedan seguir participando en el aula virtual de Google Classroom. Los invito a seguir haciéndolo. Y también los invito a contestar la pregunta que les voy a dejar en torno a la planificación para hacer para la semana que viene. Les mando un beso enorme, espero verlos pronto y también espero que estén bien junto con sus familias.